Mi conferencia se metió en el último momento porque no estaba seguro si podía venir. Como siempre, solemos ir a campeonatos de cerveza a diferentes países y tocaba un campeonato en Japón, pero hubo un problema y me dijeron que ibas a hacer ahora y pues me voy a las conferencias de los cerveceros caseros. Y para mí venir a reunirme con los cerveceros caseros siempre me ha resultado un aliciente muy especial por una razón muy simple. Yo empecé de cervecero casero, he acabado como profesional cervecero y todos sabemos que las grandes fábricas estadounidenses que empezaron antes que todos nosotros, todas las que han sobrevivido, tienen dueños o maestros cerveceros que empezaron de cervecero casero. ¿Por qué? Porque los cerveceros caseros siempre hemos tenido una ventaja. Esto lo cuento muchas veces y hay gente de las fábricas grandes que se sienten ofendidos. Dice, tenemos la gran ventaja que hemos hecho cerveza y nos ha salido mal una vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y somos capaces de adivinar las diferencias de aromas y sabores, el porqué de los defectos. Bueno, a veces el porqué no, pero sabemos que tiene un defecto y lo vamos arreglando. Y eso es lo que nos ayuda muchísimo a luego saber qué es una cerveza buena y qué es una cerveza mala. Aquí hemos estado probando cervezas y seguro que muchos de vosotros habéis dicho, esta le falla esto, esta le falla lo otro, este le falla lo otro. He estado en algunas reuniones de cerveceros de estos de fábricas grandes y les dices, mira, esto me sabe raro por este motivo y no saben de qué le estás hablando. Vamos, les suena de alguna charla que les dieron tipo corporativo, pero no son especialistas en saber qué es lo que está fallando en esa cerveza. Entonces aquí Angeli me dijo, oye, ¿qué tipo de conferencia quieres dar? Y me ofreció 3 temas y pensé que de las recetas para mí siempre ha sido muy importante. Y para otros quizá no, porque tú te metes en internet, aprietas un botón y te salen 2000 recetas. Y dices, bueno, cojo esta, cojo la otra y arreglado. Pues no está arreglado. ¿Y por qué no está arreglado? Porque las recetas tienen un equilibrio que te lo ganas con la calidad de los ingredientes, el tipo de agua que tienes, el equipo que tienes y tu habilidad y tu destreza en... como me dicen muchas veces, ¿cuántas veces purgas la levadura de un fermentador? Y digo, ¿cuántas crees que se debe purgar? Y dicen, 1, 2, 3. Digo, mira, yo lo hago 18 veces. Entonces se quedan perplejos. ¿Por qué haces 18 veces? Mira, por esto, por esto, por esto y por esto. O sea, si la fábrica es tuya, estamos hablando a nivel cervecero casero, vosotros, la fábrica es tuya, aunque sea pequeña. Entonces, pones mucho más esmero en elaborar una cerveza perfecta y la cerveza perfecta, cuando tienes que purgar la levadura, lo haces cuanto más veces mejor. A nivel comercial tienes que hacer el cálculo a ver si te sale rentable purgar 18 veces la levadura. Y además, bueno, no voy a hacer preguntas, porque aquí hay cerveceros que trabajan en fábricas comerciales y como no están allí, que le podrían preguntar cuántas veces lo hacéis vosotros, pero no te lo voy a preguntar. Tienes que ajustar que te salga rentable con el número de veces que lo tienes que hacer. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de... Bueno, este es mi currículum, voy a ir rápido por él simplemente para que veáis qué es lo que he hecho. Yo tenía 2 fábricas propias en Corea del Sur con venta directa. Venta directa es lo que te da el dinero, distribuir no te da dinero o te da muy poquito. He estado de juez en campeonatos en la Copa del Mundo, en el Europeo, en australiano, etcétera, etcétera. Y tengo 2 manuales gratis en internet que es difícil encontrarlos porque hubo gente que pensaba que no eran adecuados y entonces pues los eliminé, pero se pueden encontrar. Es cómo elaborar cerveza y cómo montar tu fábrica. Y hay un blog donde tienes estos manuales publicados que se llama Maestros Cerveceros Hispanoparlantes. Y bueno, soy profesor del curso de cerveza o de cerveceros de la Universidad de Alicante y el último trabajo lo acabé en enero de este año, que fue una fábrica de cervezas de 200.000 hectolitros en Sevilla, Gran Vía.
Y ahora recuerdo de nuevo, yo empecé de cervecero casero, luego diseñando equipos para microfábricas de cerveza. Ahí tenéis una de San Frutos, creo que está la de Calilla, que también montaron equipos míos, y todo acabó en enero de este año en los equipos que se montaron en Sevilla, diseñados por mí, 200.000 hectolitros. O sea, ya es una fábrica grande, pero que surgió de empezar a elaborar equipos de 50 litros. Yo empecé con 50 litros y acaba en 200.000 hectolitros. Y evidentemente a nivel casero, luego cuando vas mejorando, a nivel artesano el equipo es diferente y a nivel industrial es totalmente diferente. O sea, ya los conceptos que tienes de cervecero casero son diferentes, pero todo lo que has aprendido de cervecero casero te vale muchísimo a nivel industrial. Entonces, vamos a hablar de recetas. ¿Y qué es lo que tenemos cuando empezamos de cervecero casero? Cuando empecé el curso del Siebel, de los estadounidenses, el primer día de clase que lo daba un ingeniero alemán, decía, me sorprendió muchísimo, dice, es que esto no es ingeniería, esto es ingeniería y filosofía. ¿Y por qué filosofía? Decía, le preguntábamos, y dice el alemán, porque aquí cada uno hacemos lo que nos da la gana. ¿Y qué quiere decir lo que nos da la gana? Lo que nos da la gana es, yo puedo hacer una maceración de un pH 5,2, como dice el manual, o 5,3, o 5,4, pero hay cervezas impresionantes que lo hacen con 5,6. ¿Y cómo lo consiguen? Si con una maceración con pH 5,6 te saca todos los polifenoles de las cascarillas, del lúpulo, etcétera, etcétera, pues será como sea, pero sale una cerveza impresionante. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos una flexibilidad enorme para desarrollar nuestras recetas, que no se basa en coger la receta de internet, que habrá 2.000, 3.000, 10.000. Esa receta que te bajas de internet, lo más probable es que no funcione. La tienes que adaptar a tu agua. Hay una conferencia de aguas que os explicarán cómo. Yo daré un par de datos de mi receta secreta entre comillas, es aquí lo veis, la Vikingator. Yo cuando me enteré de cómo tratar ese agua, y me enteré en base a unas catas que se hicieron en el Campeonato de Europa, que había una IPA que siempre ganaba. Yo pensaba, cuando hacen las catas son a ciegas, y pensé, ¿quién será este tío? Pero luego cuando dan las medallas, y siempre ganaba medalla de oro, pues ya supe quién era, y eran los de Firestone Walker, y pensás, ¿cómo puede ser que una IPA gane 2 años seguidos? O sea, que ganes un año es fácil, pero tienes suerte, siempre hay que tener suerte. La cerveza es buena, pero hay muchas buenas, si tienes suerte ganas. Este tío ganó 2 años seguidos en una categoría que se presentaban 200 cervezas. Y digo, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces me metí en internet, en los podcasts, que le hacían entrevistas. Entonces en alguna entrevista contaba una cosa, yo me hice una hoja de cálculo con la receta, contaba un detalle, en otra entrevista contaba otro detalle, empecé a construir la receta. Y la del agua para mí fue determinante. Evidentemente, también hay otros factores determinantes, pero la del agua, lo comentaré después, al ser determinante empecé a elaborar la Vikingator y ese año y al año siguiente ganamos 2 medallas de plata en el Campeonato de Europa y luego ya no la volví a enviar, porque una vez que ganas medallas, pero bueno, pues ya se supone que está bien, ¿no? Debería seguir haciéndolo, pero bueno, no lo hice. Y yo creo que siempre que la razón fue de ajustar esos parámetros. Eso los cuento luego sin problema. Siempre digo que es secreto, pero los cerveceros cuando damos las recetas las damos al 98%, siempre hay un 2% que dice, bueno, no lo voy a contar para asegurarte, pero bueno, eso es al final el complejo del cervecero que tenemos todos un poco, que nos van a copiar todo, pero que luego es imposible que te copien. Yo te doy mi receta a Víctor, le doy la Vikingator, y lo que va a hacer no va a ser igual que la mía. ¿Por qué? Porque el equipo es diferente, porque la cocción es diferente, porque la maceración es diferente y porque las fermentaciones son diferentes. Entonces, pero estábamos en la anterior. Estoy
tengo que mirar el reloj porque me suelo enrollar y tenemos 50 minutos. Vale. El control de frío. Nosotros los cerveceros caseros controlamos el frío malamente. Lo ideal es tener un sistema de frío que funcione bien. Y una gran diferencia abismal, y repito, abismal, entre enfriar a 4 grados o a 1. Y lo normal, y es muy fácil, si tenemos una nevera y la convertimos, pues vamos a 4, y das al termostato y quizá a 2. Lo ideal es 0 o -1. A partir de 1 decanta todo muchísimo. Entonces lo que queremos es que nuestra cerveza, una vez que ha terminado la fermentación, decante todo, porque nos quedan cervezas cristalinas. Y la cerveza cristalina vende muchísimo mejor que una cerveza ligeramente turbia, excepto las Hazy's, pero bueno, es una moda y ahí está. Hace 2 días me encontré en un armario una cerveza de Golden Promise, no sé si os suena, de Zaragoza, que había caducado hace 5 años. Y entonces, pues estaba con mi novia y digo, vamos a probarla. Digo, seguro, estaba pensando, seguro que está bien. Entonces la abrimos, era muy turbia. Las cervezas con el tiempo les surge una una turbidez permanente, porque se juntan los polifenoles con las proteínas y eso no tiene solución. Le ocurre hasta a las cervezas industriales que con el paso del tiempo se van enturbiando. No al cabo de un año, pero con 5 años todas son turbias. La probamos, era una IPA de centeno. Pues el aroma se le había ido, evidentemente el sabor seguía allí, pero tenía un toque oxidado y el balance en boca era impresionantemente bueno. ¿Por qué? Porque se habían pulido todos los extremos de acidez, de amargor, todo eso se queda muy rebajado y queda muy equilibrado. Pero ¿qué quedaba feo? Era que era turbia, y era una turbidez no agradable. Entonces, en nuestro equipo de frío tenemos un sistema que nos deje bajar a 0 grados o a -1, sería ideal. ¿Por qué? Porque terminada nuestra cerveza, la metemos a -1, cae absolutamente todo, nos queda cristalina y la gente la va a apreciar mucho más. Cuando yo tenía mi grupo en Corea, me llamó la atención, me vinieron a visitar los de la fábrica grande de allí. En Corea hay 2 fábricas grandes, 50 y 50% del mercado, y me dijo, ¿esta cerveza la filtras? Y dije que no. Y como yo estaba con sus amigos, pues me insistió en que yo la filtraba. Y yo que yo no filtro, métete en la fábrica, que no tengo filtro. ¿Y por qué era tan cristalina? Por eso mismo, porque yo la metía a -1 grado. Entonces eso es uno de los puntos clave. Maltas y oxidaciones. Tenemos 4 ingredientes. Tenéis otra conferencia que no sé si la habéis tenido ayer, hoy o mañana, sobre la ley de la pureza, que os las da un alemán, que por cierto el juez de la Copa del Mundo, también que fue en abril. Y supongo, con perdón, que os hablará de las maravillas de la ley de la pureza. Y para mí la ley de la pureza alemana tiene un problema muy grave, es que te obliga a tener 4 ingredientes. Los 4 ingredientes, pues es cuestión de suerte que salga bien, porque uno de ellos es el agua. Si no sabes tratarlo, pues te va a salir el estilo de cerveza en relación al agua que tienes. Si es un agua alcalina, pues tendrás que echar muchas maltas negras de caramelo para que produzcan acidez y sean capaces de solapar esa o eliminar esa alcalinidad. Entonces es muy importante saber qué tipo de ingredientes tienes. Los lúpulos. Yo como estaba en Corea, ¿qué ocurría con los lúpulos? Los lúpulos de mejor calidad, ¿dónde están? Pues en los Estados Unidos o en Alemania, si tienes tu fábrica pegada a los campos de lúpulo. ¿Y por qué? Porque el lúpulo se deteriora rapidísimamente. Y lo que te envían lejos siempre es lo que a ellos no les interesa. O lo que si a ti no te gusta, te cuesta devolverlo. Estando yo en Corea, me enviaban la peor morralla que podía haber. Entonces, ¿qué es lo que aprendí con eso? Que tenía que elegir las cepas de lúpulo que se conservaran mejor con el tiempo
y que tuvieran un nivel de beta-ácidos no alfa-ácidos. Beta-ácidos alto, porque el beta-ácido cuando se oxida se produce aromas agradables. El alfa-ácido cuando se oxida no produce aromas agradables. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues a mí las cepas me daban igual, si era cepa el cascade, si era este o el otro, yo buscaba que se mantuviera, porque allí en la descripción se conserva bien durante un año y tiene un nivel de beta-ácidos alto, perfecto. Y uno que funciona fenomenal, que encima es alemán, que encima es baratísimo, que no está de moda, es el Saphir. Y utilizaba el Saphir y me daba unos resultados impresionantes. El Herzbrucker también funciona muy bien. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de beta-ácidos alto. Entonces, estos son pequeños detalles a tener en cuenta para hacer tu receta. O sea, la receta no solo es tal cantidad de malta normal, tal cantidad de malta caramelo, sino elegir cuál. El agua y la mineralización. La clave, esto lo damos mucho en el curso de Alicante de cerveceros y no me corto en contarlo. La receta de agua de esta cerveza estadounidense, la Firestone Walker, la IPA, era un equilibrio exactamente igual entre cloruros y sulfato. O sea, que sea lo mismo, 100 partes por millón. Que el calcio esté en 50-60, que el magnesio esté lo más bajo posible y no utilizar el sulfato de magnesio que se utiliza en muchas recetas anglosajonas. ¿Por qué? Porque da un amargor desagradable. Pero los libros, la literatura, te dicen, si lo utilizas, pronuncia el amargor y la sensación del lúpulo. Entonces, ¿qué ocurre? Que mucha gente dice, bueno, como el sulfato de magnesio me cuesta 2 duros y el lúpulo me cuesta muy caro, pues utilizo un sulfato de magnesio. Pues no, da una sensación en boca no agradable. Bueno, me atropello un poco con lo que os estoy contando, pero es un poco para explicar mejor lo que estoy exponiendo ahora mismo. Era un campeonato australiano, ganó una IPA, medalla de oro, y entonces nos fuimos a probarla al pub donde la elaboraban. Y veías que la gente que se bebía esta IPA, que acababa de ganar la medalla de oro, bebía un poquito del vaso, pero lo dejaban luego en la mesa, o sea, no lo consumían del todo. Y dices, bueno, es extraño, ¿no? Y no, la razón es muy simple. En boca, si la hueles, fenomenal. Si la pruebas en los labios, fenomenal. El primer traguito, fenomenal. Pero el segundo, tercero, cuarto y quinto ya no estaba buena. ¿Por qué? Porque no entraba bien. ¿Y por qué no entraba bien? Porque teníamos gran cantidad de sulfato de magnesio que provocaba ese amargor que se te va acumulando en el paladar, al final del paladar. Y si se te va acumulando, llega un momento que no te apetece más. Y entonces, hablando con el dueño de esa fábrica, que además era juez de este campeonato australiano, por supuesto que no le permitían juzgar sus cervezas, le dije, la gente no le gusta tu cerveza. Dice, hombre, ya sabes, esto es Australia, la gente bebe lager. ¿Cervezas lager? Digo, bueno, en España también hace mucho calor y no todo el mundo bebe cervezas lager. Lo que ocurre es que tus IPAs no son fáciles de beber, simple y llanamente, quítale el magnesio. Vamos, no sé si lo hizo en algún momento, pero esa era la clave. Y en Madrid también había una fábrica, hay una fábrica en Rivas, hacia Madrid, que se llama La Chula, no sé si la habéis visitado, el dueño original la vendió, os hablo de hace 7 u 8 años. Tenían un método de elaborar la cerveza que utilizaba las mangueras de goma con exceso. Y resulta que las gomas pues tienen fenoles. Entonces esas gomas las utilizas con exceso y las limpias con exceso, esos fenoles acababan en la cerveza. Pero acababan de una manera ciertamente extraña. Lo que hacían era cambiar el perfil del amargor del lúpulo. Es sorprendente. Mucha gente decía, no, esto no es posible. Trajimos a catadores de fábricas grandes, como DAM, y a otros bastante conocidos,
Y todo el mundo decía, es que no sé, no sé. Y al final descubrimos que ese era el problema. Simplemente que las gomas, cuando tú las limpias y le metes el ácido peracético, producían ciertos fenoles. ¿Eso qué quiere decir? Que en vuestros equipos de plástico, de goma o de metal o de cobre, según el líquido de limpieza que vayas a utilizar, puede soltar algún tipo de fenol y te ha cambiado el perfil de la cerveza. Pero es que no sabe a clorofenol con el cloro, no, es que simplemente pronuncia un amargor desagradable y es muy difícil identificar ese problema. Esta fábrica que hizo, quitar todas las mangueras de goma y metió mangueras de fábricas de productos químicos. O sea, imaginaros, ya podías meter lo que quisieras y solucionar el problema de un día para otro. Si no lo hubiera solucionado, hubiera cerrado las puertas hace 8 años. Esto fue hace 8 o 9 años. Estos son pequeños detalles que hay que tener muy en cuenta. Levadura. Esto también es algo que me preguntan mucho en el curso. Yo siempre me dicen, oye, ¿cuál es tu levadura preferida? Digo, mira, a mí las modas de levadura me dan igual, que me produzcan unos aromas especiales de este tipo, es que me dan igual. Y me decían, pero oye, es que tú eres cervecero tradicional. Y digo, hombre, tradicional no, porque todas mis recetas no siguen ningún estilo. La Vigigato yo la he definido como Indian Dunkel, y si miras por el mercado Indian Dunkel, que no existe, es raro, pero es que esta cerveza a mí la que me gusta y tiene el balance que a mí me gusta. O sea, no es cuestión de levadura, es cuestión de maltas, perdón, no es cuestión de levadura, no es cuestión de lúpulos por ser una Indian Dunkel, es cuestión de levadura, pero no por el aroma y el sabor que produce, sino por lo rápido que decanta. Me dicen, bueno, ¿para qué quieres que decante rápidamente? Bueno, es sencillo, yo vendo mi cerveza a nivel comercial, no es que acelere los procesos, es que quiero que me quede cristalina. Si me queda cristalina, yo salgo ganando. Al cliente le gusta más porque ve la cerveza por la vista, excepto las Hazy's de nuevo, que la ve por la vista y le gusta más. Entonces, yo siempre he buscado una levadura que decante rápidamente. Entonces, cuando compro las levaduras, ¿qué hago? Pues miro, bueno, ya lo sabéis vosotras, hay unas que decantan más rápido, hay otras que parece que decantan, pero se queda en la superficie la levadura, o sea, decanta el líquido, o sea, lo que está en suspensión decanta, pero luego tiene una capa en la parte superior. Cuando tú empiezas a segar tu cerveza, esa capa colapsa, y cuando colapsa te enturbia la cerveza, y tienes esa levadura en el siguiente tanque. Pues son pequeños detalles que yo tengo muy en cuenta a la hora de desarrollar la cerveza. Vale, para mí, cuando vendes una cerveza, lo que comentábamos antes del australiano, gana medalla de oro, y lo que ocurre es que la cerveza la gente no la bebe o no repite. Entonces, para mí es importantísimo a nivel comercial que la cerveza, esto está mal decirlo en público, o sea, entre nosotros sí, en público no. Yo lo que quiero es que la gente sea capaz, al que le guste, de verse 2, 3, 4 o 5 seguidas. Cuando yo estaba de estudiante en la VLB de Berlín, un día nos hicieron una prueba que se me quedó marcada, evidentemente hasta ahora, porque lo cuento, porque fue sorprendente. Me dijeron, hoy no vamos a tener clase. En vez de a las 9 de la mañana, venía a las 10. Vamos a estar aquí hasta las 2, 4 horas. Y luego os podéis ir todos a casa. Y yo, qué raro, ¿no? No tenemos clase. Las clases siempre eran de 9 a 5 de la tarde. Entonces llegamos, nos metieron en una habitación, había un grifo de cerveza, éramos 11 estudiantes solo, casi todos alemanes, un americano y dos japoneses, y lo que teníamos que hacer era servirnos una cerveza y rellenar una ficha de catas. La ficha de catas es cómo nos parece el aroma, cómo nos parece la carbonatación, el sabor, sensación en boca y calidad del amargor. La calidad del amargor es que no se te quede pegado. Que hay mucha gente que eso no lo entiende, se queda pegado y dice, oye, qué bueno es el amargor. No, lo bueno es que no se quede pegado. Entonces hicimos la cata y dijeron, bueno, ahora os servís otra cerveza y hacemos otra cata. Y que nos anda, que bien.
como ya he hecho la cata anterior, pues es casi lo mismo. Probamos la cerveza, rellenamos la ficha y dice, bueno, ahora otra. Y otra. Así durante 4 horas. Claro, bueno, ¿cuál era el motivo de que hicieran eso? Yo creo que la cerveza era, bueno, se me olvidó, una muy conocida alemana. Lo que querían era saber qué percibe alguien que sabe algo de cerveza después de 5 cervezas, 7 cervezas y 10 cervezas. ¿Por qué? Porque puede ser que a partir de la octava te empieza a resultar algo astringente. Puede ser que a partir de la octava ese cuerpo que tenía ya no lo tenía. O que al principio sí lo tenía y luego que no. Entonces buscaban el que la cerveza pudiera mantener esas sensaciones agradables durante 8 catas, 10 catas. ¿Y por qué? Porque hay muchísimos alemanes, bueno, tanto alemanes y españoles como nosotros, que te puedes beber 5 o 6 cañas, 7 cañas, y la fábrica quiere saber que entre en veno. Entonces, como esto yo lo aprendí de aprendiz, era una de mis pautas principales. La cerveza tiene que entrar exactamente igual la primera, la segunda y la tercera. Y luego lo que yo ya desarrollé fue que le llamo la prueba de fuego, que también el público no lo puede decir, que es que tú coges el vaso de cerveza, o sea, un vaso así pequeñito y te lo bebes de un trago. Mucha gente dice, hombre, pero eso no lo hace casi nadie. Casi nadie no, porque en algunos momentos lo hacemos muchos, pero si tú coges una cerveza, cualquiera de estas, y te la bebes de un trago, la sensación que tienes en boca es totalmente diferente que si vas pegando traguitos. Y si te la bebes de un trago es cuando notas si el amargor es desagradable, si el aroma, ese ralillo que tenía, resulta que no es tan ralillo, sino que es muy fuerte porque en un trago se nota, y se nota intensamente. Y le llamo yo pues, la prueba de fuego. Evidentemente, cuando veo en público lo tengo que decirlo con mucho cuidado. Y luego lo de un sorbo, una jarra, es lo que comentaba antes, que cuando catas una cerveza de un trago, evidentemente te sabe una cosa, pero cuando te bebes la jarra entera, el primer trago y el segundo son diferentes, el quinto también, el sexto también. Entonces, lo ideal es elaborar una cerveza que te permita mantener ese equilibrio que te da el placer de la cerveza cuando la estás tomando por primera vez. Y con esto, déjalo así. Cuando yo elijo las maltas, igual que os decía, el lúpulo tiene que ser un lúpulo que la cepa aguante durante mucho tiempo su calidad y un nivel de beta-ácidos alto. Yo cuando llegué a Corea, allí no había casi ingredientes. De hecho, el impuesto de importación de la malta era 267%. Cuando escucho aquí a gente quejarse de que le meten un 100%, que ya no ocurre, pero ocurría. Nosotros nos metíamos un 267%. Entonces empiezas a desarrollar ciertas ideas para compensar esos impuestos que te cargan. Y una de las conclusiones a las que llegué rápidamente era que si tú utilizas un gran número de maltas en tu cerveza, y veréis que en muchos sitios dicen, bueno, vamos a hacer una malta de cooperación con 11 variedades de malta. Eso es negativo, cuantas menos, mejor. La Vikingator, que mucha gente, cuando miran las cartas en estas páginas web, yo me quedo sorprendido. Dicen, tiene tostado, chocolate, caramelo, regaliz. Esta cerveza tiene 2 maltas. Y sencillísimas, malta pilsen vulgar y corriente y el carafa vulgar y corriente. No tiene nada más. Y obtienes todos esos aromas. La cerveza de Gran Vía industrial tipo lager que hacemos tiene exactamente los mismos ingredientes. La Vikingator es la cerveza negra, oscura, etcétera, etcétera, y la otra es la cerveza lager vulgar y corriente. ¿Qué es lo que cambia? El porcentaje de maltas. Pero cuantas menos añadas, mejor. ¿Por qué? Porque los niveles de oxidación de las maltas son diferentes.
Entonces, si tú tienes 10 maltas y una de ellas se te oxida, pues lo normal es que afecte a todas las demás. Entonces, si tú tienes 10 maltas diferentes, la oxidación de una te va a estropear. Los pequeños, pues sabe a melón. Si pones melón con fresas, sabe a melón con fresas. Si pones un tercero, bueno, ya noto la diferencia. Si pones 4, 5, 6, ya no notas nada, absolutamente nada. Aquí te sabe la Macedonia. ¿Distingues alguna fruta por encima de las demás? No. Entonces, ¿cuál es el truco? Una malta, por cierto, la otra cerveza que hacía yo, la Capra, no sé si la habéis probado alguna vez, 10 grados de alcohol, 100% malta pilsen. No tenía más, pero al tener 10 grados de alcohol, sabéis que la fermentación va a ser diferente, con una levadura, como os decía, que se cante bien, pero que no produzca aromas especiales. Es una cerveza intensa con unos aromas muy curiosos. ¿Y qué tenía? Una malta, una levadura y 2 lúpulos. Con los lúpulos igual, no mezcles 7, 8. Creo que vosotros tenéis una cerveza que se llama Goma 2, si no recuerdo mal, tenéis un lúpulo como mucho. Que no voy a preguntar la receta, pero como mucho. Pero es un lúpulo intenso y que se nota y que es agradable. Si lo mezclaras con otros, quizás con otras pequeñas cantidades, como los lúpulos resinosos, que los puedes mezclar con los cítricos, ¿vale? 2. Eso está bien. Y después añadir quizá un tercero, porque con el chinú, que le da el toque, el 5, el toque gatuno, ¿vale? Eso se puede hacer. Pero de ahí no hay que pasarse. Cuanto menos, mejor. Es que encima te sale mucho más barato. Es lo que a mí me sorprende, que hay fábricas de cerveza y dicen, bueno, yo utilizo la cepa tal, ¿y cuánto te cuesta el kilo? Pues 50 euros. Pues bueno, pues así, yo como lo veo todo de manera comercial, así no vas a salir adelante demasiado. Otro tema importante, el consumo preferente. Bueno, a nivel cervecero casero, lo que producimos hoy nos lo bebemos mañana, eso se acostó. Lo invitas a los amigos, vienen todos, te pones hasta aquí y todos te dicen que está fenomenal la cerveza y seguro que no lo está, pero como son tus amigos, como es tu madre, como es tu padre, todo está perfecto, niño, eres perfecto. Pues no funciona, no funciona. Lo que tienes que hacer es, a nivel comercial ya, cuando elaboras tu cerveza, no te la vas a beber mañana, te la vas a beber dentro de un mes, dentro de 2 meses, y no sabes si esa cerveza va a acabar en el almacén de un distribuidor durante 5 meses y luego va a la tienda y en la tienda está otros 2 meses. ¿Qué ocurre? Que cuando pruebas la cerveza y está mal, la culpa es tuya. O sea, seas cervecero casero profesional, la culpa es tuya, no es del distribuidor. No voy a dar nombres. Yo fui a visitar a uno de nuestros distribuidores y quería ver qué temperatura tenían. Entonces tenía una nave con los techos muy altos y la temperatura decía, no, fíjate, mira, aquí está a como 10 grados, sí, a 10 grados, pero allá arriba, dice, ¿por qué? Digo, porque me estás poniendo los barriles allá arriba, aquí pega el sol no en ningún sitio. Dice, pues no lo sé, allá arriba la temperatura era como de 30 grados. Entonces, cuando pegaba el sol. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando pega el sol sube la temperatura y cuando no pega el sol baja, que es lo peor que puedes hacer en una cerveza, que son cambios de temperatura. Entonces, cuando haces cambios de temperatura, lo que decía antes, se juntan los polifenoles con las proteínas, se enturbia y se te queda la cerveza turbia. Y no es culpa tuya, es del distribuidor que te ha puesto las cervezas en la parte de arriba donde le pega el sol, entonces te ha fastidiado la cerveza. Entonces es muy importante, claro, estamos hablando a nivel casero, que es muy importante saber cuándo vas a consumir esa cerveza. Si lo vas a consumir pronto, pues hay muchos detalles que no tienes que tener en cuenta, pero si sabes que se consume un mes más tarde o 6 meses más tarde, pues tienes que ajustar las recetas. Cuando más tarde se vaya a consumir, más tienes que disminuir el nivel de proteína y el nivel de polifenoles, que lo puedes solucionar evidentemente con aditivos. A nivel artesano sí que se ha discutido que los artesanos no podemos utilizar aditivos. Pues yo siempre he pensado que sí.
Si el aditivo te ayuda a que la cerveza esté mejor, pues sí, lo que pasa es que utiliza lo menos posible. Y si puedes mantener tu frío a -1 grado, pues te puedes evitar todos los aditivos, porque todo decanta. O lo decantas por frío o lo decantas con aditivos. El problema es que el aditivo también te va a mostrar otros aromas y sabores y te los va a gustar. Fijaros que aquí digo, la apariencia visual es muy importante, es importantísimo. De nuevo, la Heisei no, ¿vale? Pero vende mucho más una cerveza cristalina. Si hacéis una cerveza casera y si la veis a vuestros amigos o a familiares, si la cerveza es cristalina les va a gustar muchísimo más. Y sí, vamos a ver, esto es un gráfico, perdón, que diré. Esto es un gráfico que hice yo hace 10 años, que está basado en las expectativas sobrevaloradas del emprendedor cervecero. Esto es más a nivel comercial, pero lo podéis interpretar exactamente igual como cervecero casero. Tú cuando empiezas a elaborar tu cerveza casera, pues está fenomenal. Aquí, por ejemplo, pues tienes la prensa, la radio, la televisión, visita a distribuidores a nivel casero que tienen los amigos, tu familia, en todo el mundo que te dice que está cojonudo. Y ahí, pues la televisión, ¿qué va a decir? ¿Tu cerveza es mala? No, tu cerveza es cojonuda. Todo el mundo dice que está bien. Entonces llegas en un periodo que diría de engaño. O sea, te estás engañando a ti mismo. Te crees que tu cerveza está buena. Y me ha ocurrido a mí. Y me sigue ocurriendo, ¿eh? Con esto quiero decir que en la fábrica de cervezas yo siempre tenía una serie de catadores de estos malotes o cabrones, lo tuve y pruébala. Y les invitaba cuando hacía diferentes lotes. Pues dime qué es lo que sientes con esta cerveza, además dímelo del corazón. Entonces te decían, bueno, pues en este defecto o el otro. Si yo me acostumbro a mis cervezas porque hago lotes diferentes, si tiene algún defecto, no lo voy a notar, porque me he acostumbrado a ese defecto. A nivel casero nos ocurre lo mismo. Te acostumbras a que tu cerveza sepa a lo que yo llamo muchas veces el sabor de la casa. El sabor de la casa es este punto, pero para ti sí, porque estás acostumbrado, pero es que a mí me sabe mal. El sabor de la casa de la cerveza, no voy a decir el nombre, pero es muy sevillana. El sabor de la casa gustará allí, pero fuera no gusta, es evidente. Entonces, si gusta allí y vendéis muchísimo allí, pues me parece fenomenal, pero cuando vayáis fuera, eso no gusta, entonces tienes que cambiarlo. Pero ellos son conscientes de ello y lo utilizan pues, para vender mucho en el sur y en el norte cuando se elabora en otros sitios y no es exactamente igual. Entonces, ese sabor de la casa de nuestra cerveza artesana, pues lo tenéis que controlar preguntando a vuestros amigos, a vuestros familiares o a alguno que sepa algo de cervezas a ver cuáles son los defectos. Entonces, este problema llega un momento que es casi en el punto álgido de la curva y ya todo el mundo empieza a decirte, bueno, quizá no está tan buena, quizá tienes contaminaciones, quizá este lote no es igual que el anterior, porque hacer lotes seguidos que están bien es complicado, a nivel industrial también es complicado. Entonces vas cayendo, la gente ya dice que tu cerveza siempre tiene el mismo defecto, que no le gusta, y tienes que empezar a arreglarlos, esos defectos. Si esos defectos eres capaz de arreglarlo, por ejemplo, con los consejos de ahora, búscate un lúpulo que se mantenga en el tiempo, que tenga un nivel de ácidos alto, analiza tu agua bien y cambia los minerales. Entonces lo vas arreglando y vuelves a mejorar tu cerveza. Por ejemplo, hemos ido muchas veces a dar conferencias de cerveceros a Sudamérica. Sudamérica, el boom artesano empezó un poquito más tarde en España, según qué países, ¿no? Y lo que se notaba muy claramente era que las primeras cervezas, la mayoría de las veces eran astringentes. ¿Por qué? Porque no sabían controlar la alcalinidad del agua. Es muy sencillo, es añadir ácidos, hay varios tipos de ácidos, añadir sulfato de calcio, cloruro de calcio,
y lo ajustas. Y es muy fácil, pero como no lo habían aprendido, las primeras eran ásperas. Luego, cuando volvíamos a las clases un año después o 2 años después, se notaba la diferencia, que la diferencia es abismal. Estaba antes ahí tomando unas cervezas, ya me acuerdo bien, porque sabéis que aquí me compartieron cervezas con todo el mundo, y hay una que tenéis ahí, que es la número 8, si no la han cambiado, de San Frutos. ¿Y por qué lo comento? No es marketing, son los que hacen la Vikingato. ¿Por qué hago yo la cerveza en San Frutos? Pues, hombre, porque está cerca de Madrid en principio, y también porque ellos, hemos compartido muchas experiencias y sé que hacen las cosas muy bien y sé que son súper honrados, etcétera, etcétera. Entonces, la anécdota de estas personas, estamos hablando de hace 8 o 9 años. Steve Huxley, que no sé si lo habéis conocido alguno, todavía estaba vivo, y tenía una academia. Entonces fuimos a catar cervezas. Entonces fueron muchos cerveceros catalanes, estuvimos catando todas las cervezas, entonces las probabas, y para mí, siendo de Madrid, donde el agua es muy blanda, allí me parecían todas un poco ásperas, con falta de equilibrio. Entonces, bueno, las iba probando, tampoco iba a decir que todas son ásperas, porque bueno, todas son ásperas, pues ya está, es una cualidad de la zona. Entonces fue Mateo, y tenía Mateo de San Frutos, cogió unas cervezas suyas, las puso encima de la mesa y dijo, oye, me gustaría que probarais mis cervezas. Entonces las fueron probando y fue sorprendente la reacción, porque nadie dijo nada. Se quedaron todos probando así, no se miraban unos a otros, y luego Mateo me da un golpe en el hombro y me dice, uy, me parece que no les han gustado. Digo, ¿qué van? Si están cojonudas. De repente Steve Huxley, en aquel, fue un año antes de fallecer, que debía tener, no recuerdo, 67 años o algo así, dice, esta cerveza está impresionante. Y de repente se empiezan a mirar entre ellos y dicen, no, pues es verdad, está impresionante. ¿Cuál era la razón? Pues obviamente el agua es blanda, porque es zona granítica. Entonces el agua del grifo directamente, es que es súper blanda. Y al ser súper blanda, ¿qué ocurre? Esas astringencias no están. Entonces es muy suave. Y Mateo ya había aprendido también a hacer el equilibrio entre sulfatos y cloruros. Como os comentaba, 100 partes por millón, 100 partes por millón. Y lo más probable es que ganéis medallas fácilmente. Es un equilibrio muy interesante. El magnesio por debajo del 1. El sodio en 10, más ni menos. Y luego, años después, cuando íbamos a visitar las fábricas catalanas, pues ya empezaron a controlar más el tratamiento del agua. Ya esas astringencias existían, esas asperezas tampoco. Y eso es lo que nos ocurrió, como comentaba al principio, en las fábricas sudamericanas. Al principio, pues utilizan el agua del grifo, van tratando poco a poco, y a medida que lo vas tratando, las cervezas te saben mucho mejor. Por eso, algunas de las cervezas alemanas que siguen la ley de la pureza de los 4 ingredientes, si no tratan el agua, están jodidos. Y de hecho, a veces visitas algunas de las pequeñas fábricas que dicen, yo voy de la pureza, la pruebas y dices, bueno, pues tus cervezas oscuras con sabor alcalina te salen bien, pero las cervezas rubias te salen todas ásperas porque la alcalinidad no es compensada con esas maltas. Entonces, aquí digamos que la conferencia termina, pero voy a hacer un resumen rápido. Esto no es una clase donde yo te voy a dar una receta, aparte de que ya os estoy dando la clave de preparación del agua para que te salga una cerveza limpia. La clave es, repito, tu agua tratada debidamente, los lúpulos de que sean de cepas que perduren en el tiempo con un nivel de ácidos alto. Las maltas, no metas 28 maltas, mete la que quieras, maltas especiales, perfecto, pero no metas 20. Pero es un poquito, cada una oxida diferente. Y las levaduras, de nuevo, leeros el prospecto, entonces es un señor que tiene muchas levaduras, que os da todos los prospectos, poder buscar la que cante bien, la que sea
de aroma más limpio, porque si vas a hacer una cerveza que se basa en la levadura especial, por supuesto que no. Pero si vas a hacer una lager, la levadura con el aroma más limpio. ¿Para qué? Para que te quede el aroma lúpulo. Yo cuando veo estas cervezas que utilizan lúpulos especiales, luego levaduras que no son tan especiales, pero que aportan algo de aroma, y estás jodiendo, con perdón, ese lúpulo que has comprado, por tanto, trata de hacer todo lo más limpio posible. Y de nuevo, el frío a 0 grados, menos 1 grado, a nivel casero es difícil, pero vamos, aquí creo que hay un señor que tiene muchos gadgets para montar en tu nevera casera, bajarlo a menos 1 grado. La diferencia es abismal, repito, bajar a 4 grados, bueno, a 3, da igual, a menos 1 grado. La mejora es impresionante, de verdad. Y bueno, podemos ver al siguiente. Estos son los grifos de la fábrica que tenía yo en Corea, esa cerveza, y esa misma, ¿no? Y bueno, muchas gracias por la atención. Oye, si tenéis alguna pregunta, porque vamos a ir a comer ahora, no sé, una pregunta, sí. Si una fermentación a partir del sulfuro es posible. Sí, la pregunta es, muchas veces, que saben, cervezas sulfurosas suelen ser con levaduras tipo lager, puede ser por otros motivos, porque la levadura se ha autorizado. La única solución, bueno, una de las soluciones, que tiene otras consecuencias. Si ves que es sulfurosa, metes CO2 para abajo, el CO2 al subir saca todos los sulfurosos volátiles, entonces lo elimina. Lo que ocurre es que a veces esos sulfurosos se mezcla, que aromas sulfurosos hay muchísimos, se mezcla con aromas típicos de la autorización de la levadura. Hay una cerveza, no quiero decir de quién, pero bueno, que tiene un toque sulfuroso mezclado con un toque a rábano. El toque a rábano suele ocurrir cuando la fermentación no arranca rápido. Hay una serie de bacterias, las termobacterias, son las que no las eliminan la cocción, que empiezan a trabajar un poquito. Suele ocurrir porque esto, bueno, cuando vas a fermentar, si lo tienes, no sé, a 15 grados o 11, depende de la receta, al tardar en arrancar las termobacterias funcionan y le dan el toque a rábano. Entonces, si le metes el CO2 por abajo, te elimina el sulfuroso, pero no el toque a rábano. Y otro pequeño detalle que me acabo de acordar ahora mismo, por eso gracias. Otro elemento clave en la receta es fermentar. Por mucho que te digan determinadas levaduras fermentan a temperaturas más altas. Si una levadura ideal te fermenta 25, te dicen entre 20 y 25, hazlo a 20. Si te dicen entre 10 y 15, hazlo a 10. Si te dicen entre 5 y 10, puede 5. Porque entonces esos aromas sí que son mucho más limpios. Si la levadura especial te produce un aroma especial, ese aroma especial será más limpio en el rango inferior de temperatura. La sede de Celebrao, que conoceréis en Badajoz, porque hizo el cerveceo casero, era súper activo. Los cerveceos caseros, no sé si lo sigue siendo, porque es muy duro con sus opiniones, se meten muchas broncas constantemente. Cuando empezó a elaborar sus cervezas, con su cerveza ganamos en IPAS la medalla de plata, que era una receta mía, en IPAS la medalla de plata en el Campeonato de Europa, que se presentaban Stone, Firestone, Russian River, y llevamos nosotros la medalla de plata. Levadura no era la equivalente a la S05, no era la equivalente a la S05 que utilizan todos, que usaban la 04. Dicen, no, pero esa es tipo inglés, no americano. Será lo que quieras, pero no vamos a ir súper limpio.
Y cuando me llamó, me dice, Loles, ¿a qué temperatura crees que deberíamos fermentar la cerveza? A ver, el margen, no, bueno, entre 11 y 15. Pues fíjate, 18, por ahí, dice 15. Con 15, pero eso está por debajo, añade gran cantidad. Que no compres el sobrecito pequeño, comprar grande, añade gran cantidad, procura que arranque rápidamente la fermentación. Y fíjate, ahora me acabo de acordar, Blanca Fresno dio aquí una conferencia ayer. Uno de los lotes que hizo en Nordo, estuvimos hablando y dice, bueno, es que la válvula ha fallado y le ha bajado la temperatura, no sé si a 8 o 9 grados. ¿Qué puedo hacer? Digo, primero empezar un poco, porque levantar la temperatura te va a ser difícil, meter CO2 para revolver la temperatura. ¿Y qué le ocurrió? Si no recuerdo mal, cuando subió a 9 grados o a 10, empezó a fermentar. Dice, oye, que empieza a fermentar, pues deja desconectado el frío, levantará un poco la temperatura y irá acabando. ¿Qué ocurrió? Le salió una cerveza de lo más limpio de poder. Y eso nos ocurrió en Gran Vía también, al principio, las válvulas, al principio, cuando montas una fábrica, no saben fallar. Falló la válvula, se quedó en frío, yo no recuerdo cuánto, y la fermentación duró mucho tiempo, la dejamos madurar también bastante tiempo, porque acabamos de abrir, cuando acabamos de abrir una fábrica de cerveza es difícil vender la cerveza, y nos salió una cerveza estupenda. Pero claro, luego llega el contable, de ventas, dicen, no podemos elaborar una cerveza que está 2 meses en estanques. 2 meses, que vosotros diréis, eso es normal. ¿Sabéis en cuánto tiempo hace una fábrica grande la cerveza? ¿Alguien se atreve a decirlo? En menos de 10 días. Menos de 10 días. Y eso por no decir bastante menos. De la levadura con un poco de mezcal. Bueno, la pregunta, tú cuando dices aumentando la presión, cuando tú aumentas la presión, garantizas el proceso de metabolización que hace la levadura. Entonces, el problema es que hay dos variables. Que puede ser que la levadura acepte esa presión y baje el nivel de metabolización como si estuviera en frío. Y otro problema es que puede entrar en estrés. Como entra en estrés, las fastidia. Entonces, de ahí que cuando tú eliges la levadura, que te decía, los aromas limpios, tienes que buscar una que cuando hay cambios de temperatura o cambios de presión que siga fermentando limpiamente. Entonces, la respuesta ideal no te la puedo dar. Es verdad que hay cerveceros que dicen, oye, aumento la presión, la levadura no entra en estrés y fermenta como si estuviera fermentando rápido, pero fermenta más lentamente, perfecto. Pero creo que nunca es igual. Aunque la levadura acepte la presión y vaya más lento, el aroma que produce no es exactamente igual. Ahora bien, si te sale bien la presión, no cambia el proceso, no cambia el proceso. Pero es que es probar y probar. Al final, todos los cerveceros caseros que han triunfado o microcerveceros, y probar, adaptar todo a tu equipo, porque cada equipo es diferente y si te sale bien, pues no lo cambies, te sale bien y se te ocurre comprarlo. Me acabo de acordar del nombre de esta fábrica que nos hicieron cantar y que 10 euros sobre 20. Era la Kronbach. ¿Alguna otra pregunta? Las no confesables también. Muy buenas, Goyo. Lo único, preguntarte a nivel ya muy sencillo, si a nivel de la gente que no se quiere complicar, para el tema del agua, la fórmula mnemotécnica de cerveza blanda, agua suave, cerveza fuerte, agua fuerte, de los carbonatos cálcicos de la garrafa, puede ser algo sencillo para el que no quiere complicarse en sulfatos ni cloruros, para sacar algo a nivel de casa limpio,
Y luego una segunda pregunta para terminar. El -1 que tú comentas, entiendo que es en el pool crash, en ese punto. Es que estamos empezando con las preguntas técnicas. La primera, el agua sencilla, la vikinga Indian Dunkel negra, lleva lo que os acabo de comentar. Alcalinidad bajísima, 100 partes por millón de fosfatos, de cloruros igual, calcio 60, magnesio 10, sodio 12. Punto, se acabó. Con eso una cerveza negra. No sé si os suena la cerveza Ninfa de Domus. ¿Os suena? Esa cerveza la receta el pH de la maceración es 4,8. Mucha gente dice, eso es imposible, eso hay un libro que dicen que eso se puede hacer. Eso hasta los malteros te dicen, no hagas eso. He probado esa vida, no se hace. ¿Eso qué quiere decir? El agua que utilizan en Domus es agua de pantano, es agua de río, agua de lluvia, no es alcalina. Entonces, al no tener alcalinidad, el pH es bajísimo, pero después de la fermentación se ajusta a 4,3, que es lo ideal de una cerveza. Una cerveza normal 4,3, maceración 5,2 la idea, y la nuestra 4,8, pero no se ajusta. Entonces dices, lo mejor para hacer cerveza casero, agua blanca, punto, aunque sea cerveza oscura. Mira, la cerveza oscura, si quieres afinar un poco, pues échale algún elemento cálcico, pero sí, pero yo lo veo demasiado arriesgado. Si dejas agua blanca, te sale siempre bien. Y luego lo del frío, a veces el cool crash, que yo lo hago también, es cuando ha terminado la fermentación a 10 grados, 11 o 12, bajas la temperatura lo más rápido posible a 1 grado o 2. Eso lo hacía yo en Corea. Depende del estilo de cerveza y depende del tipo de levadura. Algunas levaduras le bajas de repente la temperatura y caen, otras no. Pero para mí lo normal o el proceso normal en mis fábricas es hacerlo cuando acaba la fermentación, la temperatura rápidamente, y si es a 1 grado, 0 grados, a 1 grado mejor. Pero también depende del tipo de levadura que has utilizado. Si es una levadura lager, no puedes bajarle tan rápido, tienes que bajar a 1 grado diario, porque sigue fermentando los azúcares más complejos. Entonces depende de qué levadura. Hay un estilo de cerveza que yo elaboro en 2 levaduras, una ale y una lager. Entonces, ¿qué hago? Con la ale elaboro a la temperatura más baja de la ale, que puede ser 11 grados, y una vez que ha fermentado como el 75% de los azúcares fermentables, meto en la levadura lager, bajo la temperatura y la dejo que la levadura lager consuma esos azúcares más complejos. Entonces, ¿cuál es el resultado? Una cerveza con aromas intensos y una sensación en boca muy agradable, que es lo que produce la cerveza, la levadura lager. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué las grandes fábricas utilizan levadura lager si la ale es más sencilla, más barata y más rápida? ¿Lo habéis preguntado alguna vez? ¿Y por qué es? Porque la sensación en boca de una cerveza que ha utilizado levadura lager es mucho más agradable. La sensación en boca. Una ale siempre tiene como más cuerpo, no se bebe tan fácil. Y la lager se bebe más fácil porque han eliminado esos azúcares más complejos. Entonces, de ahí la cerveza que hacía yo era la capra, que se hacía también en San Francisco, en la ría, que en su momento es primero levadura ale y luego la lager para pulir. Entonces entraban, además, yo siempre decía, son súper peligrosas. La capra tenía 10 grados, hacías así, entraba sola. ¿Por qué? Porque yo quería quitar el cuerpo, quería quitar todos los aromas raros, quitar todo. ¿Qué haces? Una cerveza lupulada, el aroma lúpulo que entra como agua, como peligro total. Por cierto, la capra quedó finalista en la Copa del Mundo de una categoría que había 200 cervezas que no quedan funcionando. Y no le
colaboran, sois todos. ¿Alguna otra pregunta? Oye, pues gracias a todos por venir, gracias a Antonio por la invitación. Mi correo lo podéis encontrar en internet en cualquier sitio, podéis escribir con cualquier duda, no tengo ningún problema en contestar. No, salud, chao.